Buenos días de nuevo. Estoy animado porque veo que la mayoría habéis vuelto. Bueno, he coincidido con más hermanos que nos conocimos en IPSTE hace 30 años. Y me gusta mucho cómo algunas veces la vida tiene sus simetrías y cómo se cierran ciertos círculos. Y también hay momentos que parecen fortuitos. En el siglo pasado, en el siglo XIX, hubo una crecida en el río Guadalquivir y entraron unos delfines por el río. Y los sevillanos y gente de los pueblos acudía a los puentes para ver el paso de los delfines. Y en un puente coincidieron dos jóvenes. Yo creo que él de la ciudad de Sevilla y ella de un pueblo, o viceversa. Entonces empezaron a saludarse, a charlar, entablaron cierta amistad. Después se hicieron novios y se casaron y tuvieron 2 hijos, Manuel Machado y Antonio Machado. Para mí Antonio Machado es uno de los más selectos que hay. Pues eso fue porque unos delfines entraron en el río. Y ellos no lo sabían, pero como fruto de aquello, los maravillosos poemas de Antonio y de Manuel Machado también. Lo cuento porque en el año 1960, y Berna, corrígeme, 8, en los equipos de OM, repartiendo literatura por Andalucía, que también en 66, pues coincidió que nuestro equipo de OM se alojó en una iglesia bautista en la calle Beatriz de Suabia. Y un día fatídico de agosto, yo subía las escaleras y Berna bajaba las escaleras como los delfines que entraron. Y el resto es historia, y aquí estamos. ¿Qué os parece? La vida tiene esas cosas que parecen fortuitas. Ella iba a la India con OM, pero la mandaron a Sevilla para ver si aguantaba el calor. Aguantó el calor y me lleva aguantando a mí, sí, ¿cuántos años? 55 años. La gente le dice, ¿cómo le has aguantado? Pero a mí nunca me lo dice. No lo entiendo. Bueno, hemos hablado de cómo la salud puede afectar la espiritualidad, me lo comentó alguien. El pobre William Cooper sufría probablemente algo que hoy por hoy se llama bipolar y que se puede tratar bien, pero en el siglo XVIII no, y él lo espiritualizó todo. Trató de sacar textos bíblicos para explicar algo
que en el fondo no tenía nada que ver con textos bíblicos en un sentido, pero que tenía que ver con su débil autoestima. Pero aunque no seamos del todo como él, o como Job, el propio Job, yo creo que todos entendemos la manera en que la salud afecta, el cansancio afecta, las preocupaciones agotan, las ansiedades, los sueños perdidos en la noche y todo lo demás. Y entonces yo creo que son historias dignas de nuestra reflexión. Ahora vamos a hablar de un personaje totalmente diferente a Job, el rey David. El rey David. Y lo hemos titulado Los vituperios de Cristo. Porque según Pablo, en el texto que leímos, los vituperios que cayeron sobre David eran los vituperios de Cristo. Cristo se identifica con sus hijos. Y David también, en un sentido, representa a Cristo. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Jesús es el de la raíz bueno, se me ha ido, ¿no? Conocéis el texto, ¿no? Del linaje y raíz y linaje de David. Raíz y linaje, en latín, nomen et cognomen. Nosotros diríamos nombre y apellidos. Jesús, del nombre y apellidos de David, el hijo de David. El Señor se identificó con David siempre con absoluta convicción. Al mismo tiempo, yo creo que no hay ningún personaje bíblico que ha sido más criticado que David, incluso por evangélicos, católicos también. Es decir, que por los pecados de David, como si nosotros no tuviésemos ese nivel de pecado que tuvo David, porque ha sido descalificado por muchos incluso escritores evangélicos de nivel, de renombre. Leeré alguno. Y él fue descrito como conforme al corazón de Dios. ¿Se acordáis de esa frase? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se dice, pero vamos a ver, pero no era un sinvergüenza. Un destacado erudito evangélico ha escrito esto. En medio de la celebración idealizada que el Antiguo Testamento realiza en torno a su figura, como si realmente le blanqueasen la imagen, una de las descripciones más enigmáticas de David es la del hombre conforme al corazón de Dios. De su derecho a tener un lugar entre los grandes del mundo antiguo, cabe poca duda. Pero ¿cómo puede resistirse su vida interior y su carácter a semejante comparación? Dice este hombre. El David de los libros de Samuel está lejos de ser un santo de cartón. Aun cuando se ha apuntado en el haber de David todo el bien que se pueda, es muy interesante. Quien llena las páginas de primero y segundo de Samuel sigue siendo un ser muy defectuoso, tan dependiente de la misericordia divina
como cualquier otro y ostensiblemente más que la mayoría de los hombres. Fíjate que era un hombre defectuoso, tan dependiente de la misericordia de Dios como cualquiera, y ostensiblemente más que la mayoría de los hombres. Eso a mí me suena muy peligroso. Muy peligroso porque, salvo que uno tenga una opinión de uno mismo, de ser superior a David, eso no se sostiene. Pero solo hay que leer el Sermón del Monte para desmontar esta noción. ¿Quién puede leer el Sermón del Monte y mantenerse en pie y decir, bueno, yo soy mejor que el rey David? Sobre los pecados del rey David hablaremos, pero es característico de la manera en que se ha enfocado la vida de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un sinvergüenza. Vamos a ver, el asunto realmente es grave. De Job se dijo que era un hombre justo y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay como él en la tierra. Eso no se podría decir del rey David. No. La cuestión es si se puede decir de ti y de mí o no. Quiero leer ahora la cita de un erudito lingüista, hebraísta, judío, no creyente, no cristiano, judío, que dice esto: la historia de David es probablemente la mayor representación narrativa de la antigüedad de una vida humana que evoluciona lentamente a través del tiempo, moldeada, alterada por las presiones de la vida pública, las instituciones públicas, la familia, los impulsos del cuerpo y el espíritu y la triste decadencia final de la carne. También proporciona la visión más incisiva de los crueles procesos de la historia y del comportamiento humano deformado por la búsqueda del poder. Y en ninguna parte se despliega con mayor brillantez la austera economía narrativa de la Biblia, su capacidad para definir a los personajes en unos pocos trazos. Es decir, que la historia de David en 1 y 2 de Samuel constituye la mayor representación literaria de la antigüedad de la interioridad de un hombre. Es así. Porque David, que fue un hombre eminentemente público, ha sido sometido a un escrutinio sin precedentes. Fue un héroe amado por el pueblo más que ningún otro, pero el blanco de la hazaña de sus enemigos como ningún otro personaje de la historia bíblica. Todo en él es superlativo. Todo es auténtico, todo es real. Tan atractivo y admirado era el joven David que las mujeres de Israel coreaban su nombre en las canciones populares del país. Y tan odiado era por el paranoico Saúl que fue obligado a salir del país y vivir como un fugitivo. A partir de su hazaña con Goliat, su fama se extendió por todo el mundo.
Se convirtió en el referente máximo para todos los reyes posteriores de Judá y de Israel. Su nombre es evocado con admiración por los escritores bíblicos. Como hemos citado, el propio Jesús fue dignificado con el título de Hijo de David. Y el Cristo glorificado declaró: yo soy la raíz y el linaje de David. La identificación por parte de Cristo con su predecesor es absoluta. No obstante, el David que aparece en las páginas del Antiguo Testamento ha sido juzgado con tremenda dureza por muchos, que le han visto como un hombre ladino, mezquino, inmoral y mendaz. Los autores sagrados, en cambio, le presentan como un hombre íntegro, que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Hechos 13. ¿Cómo se explica esta paradoja? David la explicó así: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, que él se sintió tan vituperado y devastado como digámoslo, en visión profética del Mesías, el Cristo, y así fue. Desde los primeros compases de su historia, la motivación de David fue cuestionada. El episodio de Goliat, una de las pocas actuaciones de David que no suele ser criticada por los comentaristas, no se libró de la calumnia y la descalificación. De ello se encargó su hermano mayor, Eliab, quien, al ver a David entre los varones de Israel, le espetó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? La insinuación era falsa. David había descendido a la batalla, enviado por su padre con alimentos para sus hermanos y los jefes de los míos, dejando a las pocas ovejas en manos de un guarda. Pero la insinuación dio paso al insulto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eso rezuma envidia, ¿verdad que sí? Envidia, celos. No nos cabe duda que el valiente David, capaz de defender a sus ovejas de los ataques del oso y el león, ¿recordáis su pericia con la onda? Ansiara ver la batalla e incluso participar en ella si se presentaba la oportunidad, pero no por soberbia o por malicia, defectos que resumaban las palabras del propio Eliab, sino por el celo de la casa de Israel. La calumnia lanzada por su hermano marcó el inicio de un duro trato que recibiría David a lo largo de toda su vida. Curioso, ¿verdad? ¿A qué hora tenemos que terminar, Rubén? Antes de las 2. ¿Antes de? De las 2. ¿Las 2? Bueno, eso está hecho. No, quiero decir que no quiero abusar y... Media hora menos tienes. Un cuarto, media. No. David era el menor de los 8 hijos de Isaí, de la tribu de Judá. Era bisnieto de Ruth y Booz. En sus años jóvenes se ocupaba de los rebaños de su padre, que defendía con valentía.
Su temperamento y sus talentos granjearon el resentimiento y hostilidad de sus hermanos. Pero en la soledad del campo, David aprendió el cuidado y la ternura que evocaría tan maravillosamente en su Salmo 23, atributos que reconoció en la protección que le brindó el Señor. Tras el rechazo de Saúl como rey sobre Israel, David fue ungido en secreto por Samuel en la casa de Isaí. La melancolía de Saúl, que desembocaría en paranoia y locura, fue paliada por el talento musical de David, seleccionado para aliviar su declive emocional. Al principio la presencia de David fue del agrado de Saúl, pero después de su éxito con Goliat, el joven músico se convirtió en blanco de su ira. El odio de Saúl puso en constante peligro la vida de David. Saúl intentó matarle arrojando una lanza contra él, y David se libró de un intento de arresto gracias a una estratagema de Mical, que se alió con David junto con su hermano Jonatán en contra de su padre. Los siguientes pasos de David están marcados por su huida de la hazaña asesina de Saúl. No encontrándose seguro en ningún sitio, David formó en torno a sí una banda de fugitivos y mercenarios en Adulam. Perdonó la vida de Saúl en 2 ocasiones por respeto a la figura del rey y protegía los rebaños de sus compatriotas de los ataques de fuerzas foráneas, una circunstancia que le permitió conocer a quien sería su esposa Abigail. Ante la imposibilidad de frenar la hostilidad de Saúl, David se vio obligado a aliarse con el rey filisteo Aquis de Gat, pero cuando éste salió contra el ejército de Saúl, David no los acompañó, y así se libró de la tragedia de Gilboa, donde cayeron el rey y su hijo Jonatán. Muerto Saúl, David volvió a la región de Judá, donde fue ungido rey por los de su tribu y se estableció en Hebrón. Tenía 30 años y reinó durante 7 años y medio ahí. Durante este tiempo hubo guerra entre la casa de Saúl y la de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, dice el texto bíblico. Finalmente fue ungido rey sobre todo Israel en Hebrón, desde donde pronto trasladó su capital a Jerusalén. Reinó en Jerusalén durante 33 años más. Venció a todos sus enemigos y extendió su esfera de influencia fuera de la frontera de Israel. Construyó un palacio y prosperó materialmente. En su celo trajo el arca del pacto y lo colocó en un tabernáculo en Jerusalén. En este periodo de frenética actividad se produjeron las rebeliones de Absalón y Seba, que colmarían las angustias de David hasta el final. A lo largo de su vida compuso salmos de gran belleza, cuya carga mesiánica fue reconocida por el Señor y sus apóstoles. Y a pesar de sus errores, será recordado siempre como un hombre conforme al corazón de Dios. En medio de sus grandes éxitos y rodeado del fervor popular, David era un hombre solitario que vivió intensamente el rechazo y la incomprensión. Conocemos este aspecto a través de los muchos salmos en los que dio cuenta del estado de su conciencia y de su corazón. En estos salmos, la experiencia de David coincide con la de Cristo, y muchos de ellos son citados en el Nuevo Testamento en relación con la experiencia del Señor. Sirva como ejemplo, por ejemplo, el Salmo 69.
Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Este es un salmo que Jesús citó en la cruz. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas. La corriente me ha negado. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es el corazón de David y es el corazón de Cristo. Solo hay que leer el Salmo 22, por ejemplo, para ver el horror de la crucifixión. Entonces tenemos un hombre perseguido, vituperado, abandonado, traicionado, que clama a Dios porque está a punto de ser anegado por la corriente. Ese es David. Disculpa. La ventaja del predicador. Hemos dicho que los hechos de la vida de David han sido duramente criticados, muchas veces sin razón, pero hay un episodio en la vida de David que sí es justamente calificado como pecado. Su adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y la muerte posterior de este en batalla por decisión expresa de David. El enjuiciamiento de David por parte de todo el mundo ha sido severo, como corresponde. Pero él mismo reconoció su error y se arrepintió amargamente. El pecado de David fue grave, pero por medio de este terrible trance podemos aprender una lección de salvación y vislumbrar la grandeza del corazón de Dios. En la historia del pecado de David es tristemente célebre. Un día el rey vio desde su balcón a la hermosa Betsabé, cuyo marido se encontraba en el ejército en el frente, y la hizo llamar a su alcoba. Para encubrir las consecuencias de su acto, David envió a Urías al lugar más peligroso de la batalla, donde murió a manos del enemigo, víctima inocente de la transgresión del rey. Confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió de su pecado y desde su angustia pidió a Dios perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David fue perdonado. Lo dijo Natán, tu pecado es remitido. Sin embargo, hubo secuelas en el entorno de David.
Murió el hijo recién nacido y a partir de entonces la casa de David sufrió violencia y conflicto. Un hijo de David, Amnón, violó a Tamar, la bella hermana de Absalón. Este vengó a su hermana matando a Amnón 2 años después. El hecho disgustó al rey y Absalón huyó a Jesús, donde permaneció durante 3 años más. Tras una serie de maniobras políticas protagonizadas por Joab, general del ejército, Absalón volvió a Jerusalén y fue admitido en palacio. Aunque David conocía el riesgo, se asumía, y de ahí a la usurpación del trono por parte de Absalón, solo fue cuestión de tiempo. No haríamos justicia a la complejidad de la historia de David si no recordásemos que su posterior matrimonio con Betsabé dio como fruto el nacimiento de Salomón, el rey cuya sabiduría es proverbial, a quien se atribuye la autoría de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, y quien construyó el primer templo en Jerusalén. El asunto da que pensar. Como si David y Betsabé estuvieran destinados a unirse. Como si David se hubiera esperado, se habría podido casarse con ella, sin precipitar el caos que siguió su transgresión. Es mera especulación, pero lo cierto es que la propia Betsabé salvó el trono para Salomón, el legítimo sucesor, frente al intento de usurpación de Adonías. Claro que la historia no termina ahí, porque para el Nuevo Testamento, David se convierte así en paradigma del creyente en Cristo con sus éxitos y fracasos, su gloria y miseria, su pecado y el pecado de David, no menos que su honda espiritualidad, dirigen nuestra mirada hacia la infinita misericordia de Dios. El apóstol Pablo vio en David el ejemplo supremo de la gracia de Dios como don que justifica al pecador cuando confesó: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Me estoy quedando sin gasolina, así que yo creo que vamos a ir terminando, pero quizás con una reflexión personal. En el texto que leímos, voy a buscarlo un momentito, que leyó Rubén, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, estas historias deben traer paciencia y consolación, como la historia de Job y como estas historias del rey David. Y es muy fácil sermonear, es muy fácil
enseñar con el dedo. Es muy fácil criticar y juzgar. Pero estas historias son historias de salvación. Fijaos que en la historia de Job tenemos un hombre casi simbólico, justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay como él en la tierra. Y su caída en crisis es para nuestra paciencia y consolación. Pero David, en un sentido, es un hombre que tocó fondo moralmente. Cometió los dos pecados que temeríamos, como la peste, pero él tocó ese fondo. Y Natán le dijo, tu pecado es remitido. Y dice Pablo que bienaventurados aquellos, citando a David, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, a mí me parece que el papel de estas historias es enseñarnos la gracia y la misericordia y la salvación de Dios. Y me viene a la mente un episodio en casa de Simón el fariseo. ¿Recordáis de Simón el fariseo que entró una mujer que tenía fama de pecadora en la ciudad? Todos sabemos lo que eso significa. Y entonces el Señor, que había sido tratado con cortesía por Simón, le cuenta una pequeña historia de un hombre que tenía deudores. Uno debía tanto y otro más, y perdonó a ambos. ¿Y cuál de ellos le amaría más? Bueno, el que fue perdonado de más, dijo Simón. Y la razón es porque cuando tú tienes una deuda, por ejemplo, yo creo que posiblemente todos los aquí presentes habéis contraído una deuda con el banco, en una hipoteca, en un coche, en una lavadora, un frigorífico, lo que sea, una deuda con el banco. Y esa deuda la vas pagando. Y llega un día cuando tu hipoteca ha sido cancelada y no tienes que pagar más, ¿verdad que sí? Y cuando tu deuda está cancelada, no hay más. Claro, en las deudas contraídas con el banco, las tienes que pagar tú. Pero si las pagas, la deuda está cancelada y desaparece para siempre. El banco no te puede reclamar un céntimo más. Pero en el caso de Cristo, la deuda la cancela Él. Cancelada. Y cuando la deuda está cancelada, se acabó, no hay más. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Esta es la maravilla de la gracia de Dios en Cristo. Y por ello, yo tengo una deuda con David, y todos, porque cayó tan abajo, que el saber que Él fue perdonado me salva a mí. Saber que la deuda de David fue
cancelada, me salva a mí. Y en este sentido, la historia de David funciona como casi iba a decir, un vicario de Cristo, porque David cayó en mi lugar y fue perdonado en mi lugar. No sé si me entendéis o me explico bien. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque él supo que lo que había hecho estaba mal. Y cuando Natán le contó la parábola del vecino y la corderita y tal, él se encendió en ira. Y dijo, digno de muerte es ese hombre, ciertamente. Y Natán le dijo, tú eres aquel hombre, ¿se acordáis? Pero en el original, la expresión es, tú eres el hombre. Tú eres el hombre. Es decir, soy yo. Somos nosotros. Así es el hombre. Me recuerda el ecce homo. He aquí el hombre, que va a morir por los pecados de David y los míos, y los de todo el mundo. Por lo tanto, cuando el querido Robert Gordon dice, David sigue siendo un ser humano muy defectuoso, tan dependiente de la misericordia de Dios como cualquier otro y ostensible más que la mayoría de los hombres, no puedo estar de acuerdo. Tú eres el hombre, así soy yo. Y esta es la razón por la que Cristo fue crucificado y por lo que los vituperios que cayeron sobre él, cayeron sobre David. Bien, no he querido, ¿cómo decirlo? Mi afán no ha sido justificar a David, pero yo creo que David es uno de los grandes. Yo creo que le pasó todo lo que le puede pasar a un ser humano en el mundo. Yo creo que no hay nada que él no sufriera. Y entonces, en este sentido, me alegro mucho de que el Señor Jesús dijera, yo soy del linaje o la raíz y el linaje de David. Porque la salvación no es para salvar a los buenos, es para salvar a los pecadores. No he venido a llevar a los buenos, sino a los pecadores. Y el primer paso es reconocerse pecador. Y creo que nunca se puede decir yo soy menos pecador. Yo creo que entonces ese es un paso entonces. Bien. Para terminar, ¿te parece? ¿No crees que me he comportado bien? Bien, pues terminaré hablando de un par de libros. Siento no haber traído más. Pero la maleta pesa y aunque sabéis que Renfe tiene un servicio de atención ahora a los mayores, que es fabuloso, se llama Acerca. Cuando compras el billete, dice, contratas el servicio de Acerca, que es gratuito. Entonces, cuando llegas a la estación de Valladolid, te están esperando con un chaleco color naranja. Te cogen las maletas, te suben las maletas. Cuando llegas a Chamartín, te están esperando. Te cogen las maletas, te llevan al taxi. Cuando llegas a Tocha, te están esperando. Te
cogen las maletas, se cuelan, o sea, no hace falta hacer cola, se cuelan, te suben las maletas y cuando llegas a Jerez de la Frontera, te están esperando. Y es gratis. Pero aún así las 2 maletas pesaban lo suyo. Por lo que, si alguien quiere llevarse alguno de estos libros, que espero que todos, entonces lo que Berna hará es apuntar en un papel y pondrá vendido con el nombre. De esta manera sigue expuesto y si hace falta enviaré algunos más a casa de Ben y Miriam firmados para vosotros. Bien, estos que tienen pájaros en la portada son muy bonitos, hechos por mi nuera. Son 52 reflexiones semanales que se publican en un blog mío y luego se publican con dibujos preciosos. Entonces son muy fáciles de leer. Este se llama Las estaciones del año. Entonces empieza en verano y hablo, por supuesto, de Andalucía. Y digo esto. Digo, recordar épocas de verdadero calor en la Sevilla de Manuel Machado, la Granada de Federico García Lorca, la Cádiz de Rafael Alberti. Y recuerdo una cálida mañana de agosto tomando café en una terraza en la orilla del Guadalquivir en Sevilla. Una noche tumbado sobre la piedra fresca de una cocina en Málaga, incapaz de dormir por la calor asfixiante. Recuerdo que en Andalucía calor es femenino, la calor. Y un anochecer bajo la luna en Jaén, escuchando el canto de las aves nocturnas y el incesante cri, cri, cri de los críos. Y así recorro verano, otoño, invierno, primavera, con reflexiones personales y bíblicas. Y pues yo creo que queda 1 o 2, pero puedo mandar. Y se llama Quid Pro Quo. ¿Sabéis lo que quiere decir Quid Pro Quo? En la conversación habitual, que significa que si tú me invitas a café, yo te invito a café. ¿Verdad? Quid pro quo. Es como una compensación. Me invitas a cenar, te invito a cenar. Pero en origen no significaba eso. Significaba la sustitución de algo por algo. Por ejemplo, en un texto que se está preparando se pone quo y debería poner quid. Entonces cambias quid pro quo. Es decir, que significa no la compensación, sino la sustitución y lo relaciono con el amor de Cristo. Él pone el quid pro nuestro pecado. Es la sustitución. Entonces, puedo decir que son libros bonitos, bueno, por los dibujos, pero son reflexiones traídas de lecturas de la Biblia, de la vida y tal. Y entonces son 5 o 6 de estas series y son fáciles de leer. Y también los leen muchos no creyentes. Por este motivo. Así que los ofrezco con mucho cariño y ahora sí conmigo.